¿Quién es Desmond Hart y qué secretos oscuros guarda su misterioso poder? A medida que la serie Dune Profecía avanza, el enigma de su origen y las extrañas habilidades que posee se vuelven cada vez más intrigantes. Pero lo que parece claro es que su destino está marcado por fuerzas mucho mayores que él mismo, y sus acciones podrían cambiar el rumbo de todo el imperio. En este video exploraremos las capas más profundas de este misterio, desglosando lo que sabemos hasta ahora sobre los eventos y personajes clave. Hablaremos sobre los secretos del veneno Bene Gesserit y su peligrosa relación con la memoria genética, el enigma de Rakella, la profecía que apunta hacia Desmond Hart y la posible conexión con la figura del Kwisatz Haderach. Además, analizaremos el papel crucial de personajes como Lila, Keiran Atreides y el todopoderoso emperador Javico Corrino, quien parece estar tomando decisiones que podrían costarle caro. Prepárate para adentrarte en el universo de Dune Profecía y descubre los secretos que podrían cambiar el destino del imperio. Desmond Hart ha sido una figura enigmática rodeado por la niebla de su propio misterio. ¿Qué lo hace tan diferente de otros personajes en este universo, tan lleno de intriga y poder? La respuesta parece ser mucho más compleja de lo que inicialmente podría parecer. Para comprender realmente el poder de Desmond, primero debemos retroceder un poco y revisar lo que sabemos hasta ahora. En Dune Profecía no es simplemente un hombre común, tiene habilidades extraordinarias. Él puede infligir un dolor insoportable en sus víctimas de una manera que pocos podrían, quemándolas desde adentro. Una habilidad tan precisa que puede detenerse o activarse a su propia voluntad. En la superficie esto parece ser un solo truco de tortura. Pero ¿y si es algo mucho más profundo? La clave aquí radica en su experiencia con los gusanos de arena en Arrakis. Según lo que hemos aprendido, Desmond fue tragado por uno de estos gigantescos seres del desierto, un evento que podría haberle otorgado poderes inexplicables. Pero ¿cómo? ¿Es posible que los gusanos de arena, seres que están enraizados en los misterios más antiguos de Dune, puedan ser la fuente de estos poderes inusuales? Algunos rumores sugieren que dentro del estómago del gusano Desmond pudo haber experimentado una transformación posiblemente conectada con el agua de vida, una sustancia vinculada a los más profundos secretos de las Bene Gesserit. Es crucial recordar que en este mundo la especie es la base de todo poder. Aquellos que tienen acceso al agua de vida o que han tenido un contacto cercano con los gusanos de arena están expuestos a una gran cantidad de energías misteriosas. Estas energías pueden ser transformadoras, incluso peligrosas. Desmond podría haber absorbido una dosis de poder que ni él mismo comprende completamente. La especie, el agua de vida y los gusanos de arena están tan entrelazados que es casi imposible separarlos uno del otro. Esta es la primera pista para comprender a Desmond. Su poder parece estar relacionado con esos elementos primordiales. Sin embargo, la manera en que los ha integrado y utilizado sí podría ser único. Pero ¿es este poder simplemente físico? ¿No es mucho más? A medida que avanzamos en la serie se revela que Desmond también parece ser inmune a algo que parece imposible de resistir: la voz. La voz es una habilidad o más bien una técnica utilizada por las Bene Gesserit. Es el poder de controlar la mente de los demás a través de palabras y tonos específicos, una habilidad temida por todos los que se cruzan con las mujeres de este orden. Pero lo que Desmond hace es más allá de una simple resistencia. Él parece desactivar este poder en su totalidad. Si los relatos son ciertos, incluso cuando se enfrenta a la voz, Desmond no solo se resiste, sino que parece tener el control completo de la situación. Esto no es solo una cuestión de entrenamiento o fuerza de voluntad. Algo en su ser le permite desafiar una de las habilidades más formidables de las Bene Gesserit. ¿Es posible que su exposición a los gusanos de arena le haya dado algún tipo de inmunidad a la voz? Tal vez este poder sea parte de un cambio mayor en su biología, algo que se activa solo bajo circunstancias específicas. En la profecía de Rakella se menciona a alguien renacido de la especie, alguien que ha sido marcado por esta sustancia tan poderosa. El hecho de que Desmond posea estas habilidades podría no ser una coincidencia, sino el cumplimiento de una profesión mucho mayor, una que aún no entendemos ni siquiera nosotros. Sin embargo, ¿es esta inmunidad del poder de la voz lo único que hace a Desmond especial? No, definitivamente no. Hay más capas en su poder. Ya a medida que la historia avanza, es probable que descubramos que Desmond es una amalgama de habilidades, orígenes y destinos entrelazados con fuerzas más antiguas de Arrakis. El poder de Desmond es un misterio aún por desentrañar.
Las piezas de rompecabezas están en su lugar, pero faltan elementos cruciales para comprender cómo todas estas fuerzas se combinan en él. Lo que sí sabemos es que su poder no es un simple accidente, y lo que puede venir en el futuro seguramente cambiará el curso de la historia de Dune, de maneras que ni siquiera las grandes casas pueden predecir. Uno de los aspectos más fascinantes de Dune Profecía es la conexión que se establece con las Bene Gesserit, una orden secreta y extremadamente poderosa cuya habilidad más temida es el acceso a la memoria genética. Lila, uno de los personajes centrales de la historia, es el foco de una trama oscura y peligrosa que nos lleva a explorar este proceso mortal. Pero, ¿qué hace tan peligroso este ritual que se lleva a cabo para acceder a las memorias ancestrales de una Bene Gesserit? La respuesta se encuentra en el veneno. Un veneno mortal que no solo pone en riesgo la vida de quien lo consume, sino que en la mayoría de los casos termina acabando con ella. Sin embargo, como toda tradición Bene Gesserit, este veneno es solo el principio de una compleja red de secretos y habilidades. El veneno que las Bene Gesserit deben consumir para acceder a su memoria genética es conocido como el veneno Roszak. Este veneno es tan letal que sin la capacidad de neutralizarlo internamente, la persona que lo ingiere morirá en cuestión de minutos. Para sobrevivir a esta prueba, las mujeres de la orden deben tener un control absoluto sobre su biología. Esto significa que a través de años de entrenamiento desarrollan una conexión tan profunda con su propio cuerpo que puede transformar el veneno, neutralizando sus efectos en su sistema. Esta hazaña es conocida como la agonía. El proceso de neutralizar el veneno no es solo una cuestión de supervivencia física, es, en su núcleo, un acto de trascendencia. Al superar la agonía, la persona se conecta con sus ancestros y es capaz de acceder a sus recuerdos, pensamientos y experiencias a través de la memoria genética, sí, como en Assassin's Creed. Cada Bene Gesserit que pasa por este proceso puede ver y sentir la vida de sus predecesoras, una vasta red de memorias acumuladas a lo largo de siglos, pero lo que en principio parece un don es en muchos casos una maldición. En el caso de Lila el proceso es aún más significativo, pues ella no es solo una novicia de la orden, sino alguien con una conexión especial con la profecía. Por eso su intento de acceder a la memoria genética no es solo un paso en su entrenamiento, es un viaje hacia un destino desconocido. Un destino que no solo está marcado por la tradición de las Bene Gesserit, sino por las fuerzas de Arrakis. Lila es descendiente de figuras de gran poder dentro de la orden, Rakella, la Madre Superiora y Dorotea, ambas portadoras de secretos ancestrales cruciales para el futuro de la humanidad en el universo de Dune. Al intentar consumir el veneno Roszak no tiene la capacidad de convertirlo en algo inofensivo para su cuerpo. En lugar de acceder a las memorias de sus ancestros, Lila sucumbe a la agonía y muere. Pero antes de su muerte, Lila obtiene visiones clave que aportan información crucial sobre la profecía de Rakella. Es en este momento cuando ella, en su agonía y éxtasis de recuerdos, cruza camino con dos figuras de gran importancia, Rakella y Dorotea. Rakella le revela más sobre la profecía que la vincula con un soldado lleno de cicatrices, una figura que parece coincidir con Desmond Hart. Esta revelación es un indicio claro de que la conexión entre la memoria genética, la especie y las personas renacidas será fundamental para los eventos que se desarrollan. Lo interesante aquí es que Lila, a pesar de ser derrotada por el veneno, no muere sin sentido. Su sacrificio y las visiones que obtendrán como una guía para los personajes que se enfrentarán a la verdad de la profecía en el futuro. Aunque su vida termina de manera trágica, su muerte marca un antes y un después en la serie. Su sacrificio no es en vano, pues su visión es clave para entender el futuro de Desmond y tal vez de toda la humanidad. El veneno que se utiliza para acceder a la memoria genética es mucho más que un simple desafío físico, es un símbolo profundo en el universo de Dune. En otras palabras, el proceso para acceder a las memorias genéticas de una Bene Gesserit requiere la ingestión de un veneno muy fuerte. Luego la hermana tiene que usar su control biológico interno para neutralizar el veneno. Esto es lo que les da acceso a sus memorias genéticas. Es una de las razones por la que es tan peligroso. Las hermanas que no pueden neutralizar el veneno morirán. La profecía de Rakella, que es revelada a través de las visiones de Lila, se centra en la llegada de un soldado renacido, alguien marcado por la especie y nacido de la guerra, lleno de cicatrices y preparado para caminar, un sendero corto pero devastador. En un primer vistazo, esta figura parece ser una mezcla de características que nos recuerdan a la figura mítica de los Kwisatz-Haderach. La profecía habla de una persona nacida dos veces, una en sangre, otra en especia.
lo que parece referirse a una combinación de la herencia humana y los efectos transformadores de la especie en Arrakis. Lo más intrigante de esta profecía es que el soldado renacido no parece ser simplemente una figura de lucha o guerra. Las cicatrices no solo son físicas, representan experiencias pasadas, dolores acumulados y sacrificios que han forjado a esta persona. La especie, un elemento esencial en el universo de Dune, no solo transforma a quienes la consumen, sino que también les da acceso a visiones y poderes que pueden alterar la misma realidad. Este soldado no es solo un luchador, es alguien con el potencial de transformar la realidad a su alrededor. Algunos seguidores de la serie y los personajes dentro de la historia comienzan a especular sobre la identidad de este soldado renacido. Aunque al principio muchos piensan que podría tratarse de Paul Atreides, la palabra de la profecía parece apuntar a alguien distinto, Desmond Hare. Desmond tiene características que encajan perfectamente con la descripción del soldado renacido. Este despertar de la herencia Bene Gesserit a través de la figura de Desmond Hare no es solo un proceso de evolución personal, es el cumplimiento de una profesión que está más allá de la comprensión de la mayoría. La Bene Gesserit, en su búsqueda constante por controlar el destino de la humanidad a través de sus manipulaciones genéticas y espirituales, nunca había anticipado que un individuo como Desmond pudiera surgir. Él es, de alguna manera, la culminación de los sacrificios y experimentos de generaciones anteriores, el soldado que nace de la especie, de las cicatrices de la guerra y de las luchas internas del orden. En Dune Profecía, la figura de Kieran Atreides se perfila como una de las más complejas y multifacéticas de la trama. Miembro de la noble casa Atreides, Kieran no solo es un jugador dentro del gran esquema político del imperio, es también un hombre atrapado entre el deber y la pasión. Su implicación es una rebelión contra la casa Corrino y la aristocracia que controla el flujo de la especie. Lo convierte en un personaje central dentro de la lucha por el poder y la justicia. Sin embargo, lo que realmente define a Kieran y lo que podría alterar el destino de todos es su conexión con la princesa Inés, cuyo amor podría cambiar de formas inesperadas el curso de la historia. Kieran Atreides no es un rebelde común. Como miembro de la casa Atreides, una de las casas más poderosas y veneradas dentro del imperio, se espera que Kieran cumpla con un conjunto de deberes y lealtades que sirvan para preservar el status quo. Sin embargo, su corazón está dividido a lo largo de la serie. Kieran se ve envuelto en una rebelión contra la casa Corrino, que gobierna sobre el imperio, pero también está comprometido con una causa más profunda, el deseo de derrocar un sistema opresivo que perpetúa las desigualdades. Kieran quiere cambiar el sistema que ha dominado durante generaciones, pero su lucha interna comienza cuando el amor entra en la ecuación. El conflicto que se gesta en su corazón entre su amor por Inés, la princesa, y su lealtad a la causa rebelde es un terreno fértil para explorar cómo las emociones humanas, a menudo subestimadas en un contexto tan político y estratégico, pueden tener un impacto profundo en el curso de los eventos. La casa Corrino a lo largo de la saga de Dune ha representado el poder absoluto, controlando el flujo de la especie y sometiendo a las casas menores a su voluntad. Sin embargo, las políticas y decisiones de los Corrino han generado un creciente descontento entre las clases bajas y otras facciones. La rebelión de Kieran, que lidera, en cierto sentido, es una lucha por la redistribución de poder y recursos. La especie, el bien más preciado del universo conocido, ha sido controlado y explotado por la nobleza, mientras que los pueblos del imperio sufren las consecuencias de esa concentración de riqueza y poder. El amor entre Kieran y la princesa Inés no es un romance ordinario. Inés, como miembro de la casa Corrino, representa todo lo que Kieran quiere destruir, o al menos cambiar. Sin embargo, el amor que comparte con ella se convierte en algo más complicado que una simple relación entre enemigos. Lo que hace tan interesante la dinámica entre Kieran y Inés es que, al estar tan estrechamente ligados, a dos mundos aparentemente opuestos pueden actuar como catalizadores para una transformación aún más grande. Pero eso lo veremos en el futuro de la serie. Por su lado, Jabiko Corrino como emperador representa la cúspide del poder político en el universo de Dune. La casa Corrino históricamente ha ejercido un dominio férreo sobre los eventos del imperio, controlando las facciones y las casas más pequeñas con su influencia y poder militar. Uno de los momentos más clave en el desarrollo de Jabiko como líder se da cuando decide utilizar a Desmond Hare como su arma secreta. En el segundo episodio de Dune, Jabiko, al verse desafiado en su corte, ordena que Desmond emplee sus poderes en el duque Ferdinand, quien se encuentra en una situación de desventaja política frente al emperador. Desmond, con sus habilidades misteriosas y letales, actúa sobre orden de Jabiko, sometiendo al duque. Lo que se hace evidente en esta escena es que Jabiko no está simplemente enfrentando a una amenaza político-militar común,
sino que está dispuesto a arriesgar aún más el equilibrio dentro de su propia corte y casa. La decisión de usar a Desmond de esta forma es en parte un movimiento de intimidación, pero también refleja una cierta desesperación. El emperador parece estar usando todo lo que tiene a su disposición para mantener su control, incluso si eso significa recurrir a poderes que aún no entiende completamente. Además, una cosa que noté, durante el interrogatorio de Desmond fue muy franco al admitir que había matado al niño. Sin embargo, cuando le preguntan por Kasha, usó palabras ambiguas para dar a entender que lo había hecho, pero nunca dijo lo hice, tan claramente como lo hizo sobre el niño. Esto se suma a mi teoría de que una hermana está trabajando con él, o tal vez un bailarín de rostro disfrazado como uno de ellos. Lo que quiere decir que Desmond tiene su propio juego y no está completamente a las órdenes del Imperio. El uso de Desmond como una herramienta de tortura y control puede verse como un error estratégico de parte de Jabiko. Un emperador que recurre a tales medidas extremas para demostrar su poder podría estar enviando un mensaje de inseguridad más que de fuerza. Otro de los grandes errores de Jabiko podría estar relacionado con su desdén hacia las fuerzas rebeldes que se oponen a su régimen. La rebelión que se está gestando dentro del Imperio, como se muestra a través de Keiran Atreides, y su lucha contra la Casa Corrino, pone en duda la estabilidad del sistema del poder imperial. La rebelión no solo está compuesta por individuos que buscan justicia, también incluye figuras dentro de la nobleza y la corte. Al mismo tiempo, dentro de la propia corte imperial, Jabiko se enfrenta a una creciente inestabilidad política. La forma en que maneja las amenazas internas como la de la rebelión de Keiran y la tensión con las facciones del imperio es cada vez más agresiva y autoritaria. Sin embargo, el emperador también está rodeado de aliados y miembros de su familia que pueden no estar completamente de acuerdo con sus decisiones. El uso de Desmond como una arma de tortura podría ser solo el principio de un patrón de comportamiento cada vez más autodestructivo que dé paso a que otras fuerzas como Desmond tomen el lugar del poder. La muerte de Lila también genera una fractura dentro de la organización de la serie, especialmente en figuras clave como Tula Harkonnen, quien había estado manipulando los eventos que rodeaban a Lila para alcanzar sus propios fines. La mentira que Tula le había dicho a Lila sugiriéndole que podría reunirse con su madre Dorothea al ingresar en su memoria genética muestra cuán lejos estaba dispuesta a llegar para manipular a la joven, porque sí, esa no era su madre, era su abuela. La pérdida de Lila no solo es trágica a nivel personal, sino que también podría generar un cambio en las dinámicas internas de las Bene Gesserit, lo que a su vez afecta su influencia sobre Arrakis y su control de la especie. En el vacío dejado por la muerte de Lila, las Bene Gesserit podrían verse en una posición de vulnerabilidad. Sus proyectos y profecías relacionadas con la especie y las figuras clave como Desmond Har podrían verse amenazados si no logran retomar el control de la situación. La hermandad podría enfrentar una crisis de liderazgo con miembros disputándose el poder. La muerte de Lila también marca un punto de inflexión en el control de Arrakis y la especie. La profecía que vinculaba a Lila con la figura de Desmond Har como el soldado renacido, que cambiaría el curso de la historia, podría tener repercusiones sobre el futuro del planeta y su control. El destino de la especie no solo está en manos de quienes la extraen, sino también de aquellos que tienen la capacidad de influir en las fuerzas espirituales y políticas que la rodean. Si Desmond Har, como el ser señalado por la profecía, tiene el poder de decidir el destino de Arrakis, se abre un abanico de posibilidades sobre cómo podría reorganizarse el control de la especie y qué tipo de mundo podría surgir de este conflicto. Las facciones rebeldes como la que encabeza Keiran Atreides pueden encontrar en este momento una oportunidad única para ganar terreno. Al mismo tiempo, el futuro de la Casa Corrino parece cada vez más incierto, especialmente con el emperador Jabiko Corrino enfrentando su propia crisis interna. Mientras tanto, las Bene Gesserit están divididas y el control de la especie podría pasar a manos de aquellos que, como Desmond, son capaces de manipular las fuerzas cósmicas que gobiernan el universo de Dune. ¿Quién controlará el destino de la especie? La respuesta parece estar en manos de Desmond Har y aquellos que pueden acceder a los poderes secretos y proféticos ligados a Arrakis. Sin embargo, como hemos visto, la historia de Dune es una intricada red de alianzas, traiciones y luchas de poder, y solo el tiempo dirá si aquellos que intentan cambiar el curso de la historia podrán realmente cumplir con su destino, o si por el contrario el universo será arrastrado hacia un futuro aún más incierto. La muerte de Lila ha marcado el inicio de una nueva etapa en la lucha por Arrakis, y el futuro de la especie nunca había estado tan en juego. Pero déjame tus teorías, opiniones y absolutamente todo sobre Dune Profecía. No olvides suscribirte, comentar y nos vemos en otro video. Hey,
Antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.